Hola, ¿cómo estáis? ¿Recordáis los veranos de vuestra infancia? ¿Y por qué recordáis ciertos momentos y no otros? ¿Sabéis hasta qué punto os han marcado y os han conformado como personas esos recuerdos? Es más, si sois padres, ¿os dais cuenta de que estáis creando los recuerdos de vuestro hijo? ¿Qué van a recordar vuestros hijos de vosotros? ¿Qué recordamos de nuestros padres? Todas estas son solamente algunas de las muchísimas preguntas que saca a relucir el libro del que hoy os vengo a hablar, que es una obra maestra de la literatura, que es Alfaro de Virginia Woolf. Alfaro nos mete de lleno en el verano que la familia Ramsay pasa en una isla de Escocia desde la que se ve un faro. Y a partir de aquí es muy difícil explicar el argumento del libro, porque no hay ninguno propiamente. Si ya habéis leído algo de literatura más experimental como este libro, sabéis de lo que hablo, pero ahí es precisamente donde se escoge la magia de Virginia Woolf y de Alfaro. Porque este libro lo que explora es precisamente ese espacio que existe entre lo que ocurre y lo que no ocurre. Esto es, entre la acción y el pensamiento, entre lo que se ve desde fuera y lo que no se ve desde fuera, pero se ve desde dentro. Porque este libro no está escrito desde el exterior de los sucesos, sino desde el interior de los mismos. Y es por eso que para degustarlo, al igual que con el libro de Virginia Woolf de las olas, del que ya tengo un vídeo en este canal, para degustar este libro, como digo, es necesario leerlo abriendo el corazón. Hay que abrirle las puertas del corazón a este libro, porque al contarse desde el interior de los personajes, para conectar con el libro necesitas leerlo tú también desde el interior. Creo que cuando leemos, los lectores tenemos una especie de personalidad múltiple, o mejor dicho, es como que nuestro ser está fragmentado. Hay partes diferentes de nosotros como lectores cuando leemos, ¿no? Y hay capítulos concretos, libros enteros o pasajes o frases, palabras incluso, que se lee desde una parte diferente de ese ser fragmentado que somos los lectores. Y yo diría que sobre todo hay dos fragmentos del ser, hay dos partes de nosotros desde los que se lee este libro, que son, por un lado, el yo de la infancia, nuestra parte de la infancia, y esa otra parte de nosotros que forma parte de la familia, nuestro yo familiar. En primer lugar, el yo de la infancia se ve totalmente apelado con este libro, porque el libro explora el impacto que tienen los recuerdos, que estos recuerdos, el impacto que tienen a lo largo de toda una vida. Como las vivencias de nuestra infancia, incluso las más simples, jugar con una oruga o escuchar a nuestros padres decirnos algo, una frase, esa frase puede a gritos o silenciosamente ir con nosotros toda la vida, lo podemos arrastrar toda la vida, ¿no? Son recuerdos que se clavan en el corazón como las espinas de una rosa, ¿no? Y se quedan ahí con nosotros para siempre y conforman de una forma muy significativa cómo vemos el mundo y cómo entendemos el mundo y cómo entendemos a las personas que nos rodean. Y por eso este libro explora el poder del recuerdo y transmite esto mucho, el poder del recuerdo, cómo los recuerdos no son simplemente vivencias pasadas, sino que siempre están con nosotros. Y luego, como he dicho, este libro se lee mucho, pero mucho, mucho desde esa parte del yo que está conectado a la familia, desde ese fragmento del yo familiar. Sobre todo el fragmento del ser que se relaciona con la figura paterna y la figura materna, que se exploran en este libro a través de la familia Ramsay, en la figura del señor Ramsay y la señora Ramsay. Y este libro entra en la conciencia tanto de los miembros de la familia Ramsay como de otros allegados de la familia, para mostrar bajo diferentes luces las personalidades y lo que transmiten estas dos figuras materna y paterna, que son el señor y la señora Ramsay.
Y por eso este libro te obliga prácticamente a pensar en tu familia. No creo que sea posible leer Alfaro sin pensar, sin pasar minutos con la mirada perdida en una página después de que el libro te haya desenterrado con una pala un recuerdo de tu familia, o que te haga pensar si esto se parece a tu madre o a tu padre o no y por qué. Yo he pensado mucho, por ejemplo, en la señora Ramsey, en la relación que yo tengo con mi abuela, que tenía con mi abuela, mi amama en euskera, porque la señora Ramsey me recordaba muchísimo a mi amama. He explorado muchísimo la figura de mi abuela a través de este personaje, y creo que puede suceder lo mismo con vuestras madres o con vuestros padres. El libro es una especie de sueño veraniego. Es como dormitar al sol en la arena, y en ese trance en el que no estás ni dormido ni despierto, empiezas a pensar en tu familia. Y empiezas a pensar en esos recuerdos de tu infancia, en cómo ha podido pasar tanto tiempo desde que ibas a la cama de tus padres a dormir por la noche, ¿no? Porque este libro habla mucho, al igual que el de las olas, sobre el paso del tiempo. Y muestra muy bien, transmite muy bien cómo el tiempo en realidad es una especie de caleidoscopio en el que cada año la imagen se ve desde un ángulo diferente, en un color diferente, pero en realidad siempre estamos viendo la misma imagen, pasen los años que pasen. Y es que la propia estructura de la novela, en realidad, juega con el paso del tiempo y lo transmite. Por ejemplo, hay veces, hay páginas enteras, 15, 20 páginas que el libro transcurre a lo largo de un segundo, ¿no? Virginia Woolf te deja en suspensión sobre un segundo durante muchísimas páginas, ¿no? Pero luego de pronto avanza 10 años de un capítulo a otro, ¿no? De una página a otra. Y transmite un poco esa sensación que dan los ancianos con demencia, que hay años que no recuerdan prácticamente nada, pero otros de los que podrían hablarte sin parar, ¿no? Y por eso siento que no puedes evitar sentir con este libro que estás viviendo toda una vida cuando lo lees, que estás viviendo, pues yo que sé, 20, 30 años a lo largo de 300 páginas. Y para explorar todos estos temas un poco ambiguos desde los que os estoy hablando, porque son un poco abstractos, Virginia Woolf utiliza su método literario propio del flujo de la conciencia, mediante el que sigue no tanto las acciones exteriores de los personajes, sino más lo que ocurre en el interior, los sentimientos, el ánimo de las personas, los pensamientos, ¿no? Y todo esto permite mostrarnos una cosa clave en Virginia Woolf, algo magistral que te deja con la boca abierta, que es la discrepancia que existe entre lo que se está pensando y lo que se está haciendo. Por poneros unos ejemplos, podemos estar plácidamente sentados comiéndonos una uva, ¿no? Y para la mirada exterior eso es lo que estamos haciendo, pero en el interior puede que estemos pensando en cuánto le gustaba comer uvas a esa persona que ya no está aquí, y eso nos lleve a pensar en la pérdida, en cuándo nos vamos a morir, ¿no? O sea, hay todo un tumulto, hay un viaje interior que ocurre que no se ve desde fuera, ¿no? O por ejemplo, podemos estar caminando por la calle plácidamente agarrados de la mano de nuestra pareja, ¿no? Y desde fuera eso es lo que parece, pero por dentro podemos estar teniendo una revelación sobre el desamor o una contemplación de lo bello que es el amor, ¿no? Y todo esto ocurre en el interior. Y es que en realidad es eso que vivimos desde dentro lo que nos marca. No nos marca comernos una uva, ni pasear por una calle agarrados a nuestra pareja, ¿no? Lo que nos marca es lo que nosotros estamos reflexionando cada vez que hacemos algo, ¿no? Porque las personas vivimos la vida desde ese interior, desde esos remolinos que se forman en la mente y en el corazón. Y es que es precisamente en el interior
donde nosotros le damos sentido al exterior, ¿no? La vida del exterior tiene sentido vivida desde el interior. Por eso, como ya dije en el libro de las olas, en el vídeo de las olas de Virginia Woolf, para mí descubrir a esta autora ha sido un antes y un después en mi vida lectora. No exagero con decir, ¿vale?, que es una de las autoras que más me han marcado en toda mi vida lectora, porque es un poco como si hasta ahora hubiese estado, todos los libros que he estado leyendo, hubiese estado viendo una función teatral, ¿no? Y pueden ser magistrales las funciones teatrales. Pero Virginia Woolf te coge de la mano y te lleva al backstage, o sea, te lleva a la parte de atrás, te enseña todo lo que se cuece detrás de la función teatral, ¿no? Y todo lo que escondemos cada una de las personas detrás de los pensamientos superficiales, porque hay libros que he leído que se meten muy bien en la psicología del personaje, ¿no? Pero es que Virginia Woolf va más allá, se mete casi en el subconsciente de los personajes. Y es que gracias a descubrir este flujo de conciencia de Virginia Woolf, he empezado también a ser capaz de escuchar con más nitidez mi propio flujo de conciencia, porque no es tan fácil escucharlo en realidad. Sabemos lo que pensamos, ¿no? Ahora estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, pero hay otra capa más, casi subconsciente, cuando pensamos que Virginia Woolf, creo que leerla mucho y sumergirte mucho en ella te da la capacidad de escuchar. Creo que es un poco como si no supieses que está sonando un pitido, ¿no? Y para ti fuese normal ese pitido, ¿no? Y de repente alguien te dice, oye, ¿te has dado cuenta de que está sonando un pitido? Y de repente eres capaz de escucharlo, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo siento que me ha dado a mí Virginia Woolf. Es esa voz que me susurraba cada pequeña sensación que llegaba a mi corazón como las ondas de un estanque, ¿no? Que sabía que estaban ahí, pero no era capaz de escucharlas porque eran algo normal, ¿no? Y de repente, gracias a Virginia Woolf, las escucho con más nitidez. De alguna forma, todos somos como las 4 arañas de un cuarto, ¿no? Que cada una está en una esquina, en su propia telaraña, y ve al resto de las arañas, ¿no? Y piensa en ellas y las ve, pero siempre desde su telaraña, ¿no? Desde su esquina, desde nuestro propio corazón. Pues esto es un poco lo que muestra Virginia Woolf. Y otra cosa que me ha dejado absolutamente sin palabras es la lucidez absoluta con la que Virginia Woolf muestra las relaciones personales. Tanto marido-mujer, madre-hijo-hija, padre-hijo-hija, hermanos, amigos, allegados. Da miedo, casi da miedo de verdad, ver cuánto esconden las personas en las relaciones personales. Cuánto se esconde que no se dice en las relaciones personales. Casi te transmite la sensación, este libro, de que las relaciones personales son como castillos llenos de palabras no dichas. Las relaciones personales a veces parece que están mucho más construidas sobre lo que no se dice que sobre lo que sí se dice. Y Virginia Woolf muestra esto con una lucidez que realmente asusta. Porque te hace pensar en tus propias relaciones personales y en qué es lo que callas en cada una de tus relaciones y por qué se ha llegado a una situación en la que hay cosas que se dicen y cosas que no. ¿Por qué como persona dices unas cosas y otras no, ¿no? Y no me refiero aquí con callar cosas negativas o secretos, ¿no? Me refiero a que las relaciones personales, relacionarse, es como navegar un mar de 1000 sensaciones por segundo, ¿no? Entonces, partiendo de esto, cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra personalidad, escogemos a qué cosas reaccionamos en alto y a qué cosas reaccionamos únicamente en nuestro interior y se quedan dentro nuestras, enterradas, ¿no? Y es una pasada ver cómo muestra cómo diferentes caracteres esconden diferentes reacciones, ¿no?
Y creo que cuando te acostumbras a leer a Virginia Woolf, además sus libros, creo, por lo menos los que me he leído yo hasta ahora, son libros que requieren tiempo, ¿no? Que requieren masticarlos poco a poco y por lo tanto te tiras mucho tiempo con ellos, te tiras mucho tiempo leyendo la forma de ver la vida de Virginia Woolf. Pues creo que cuando te acostumbras a que te muestre sin filtros todas estas sensaciones y estas reacciones que nos provocamos mutuamente, empiezas, como he dicho, a poder escuchar con nitidez todas esas sensaciones dentro de ti mismo. Y por eso siento que leer a Virginia Woolf te cambia como persona, literalmente. Y por otro lado, Virginia Woolf es una maestra absoluta, pero absoluta, en moldear el ambiente social y en mostrar qué provoca en cada persona cada pizca de cambio que hay en el ambiente social. Como una palabra de alguien para otra persona puede hacer que el ambiente se enfríe completamente o para otra puede hacer que el ambiente se vuelva cálido, ¿no? Esto es lo que le recorre a cada uno por dentro a cada mínimo cambio de ese ambiente. Es una pasada como muestra todo esto. Y luego en cuanto al tono, en cuanto a la melodía general del libro, siento que Virginia Woolf, más allá de que los títulos que he leído hasta ahora sean Las olas y Al faro, siento que tiene una voz como escritora un tanto marítima, ¿no? Las frases que escribe se sienten un poco como el mar. Porque sus frases son un poco, ya de por sí el flujo de conciencia es algo que parece algo muy fluido, ¿no? Porque está dentro nuestro, pero es muy... se mueve mucho, ¿no? A cada segundo cambia. Entonces es algo como muy acuático casi. Pero es que además sus frases son como una corriente del océano. Porque a veces están por la superficie, esta corriente, ¿no? Está por la superficie y de repente la corriente marítima baja hasta lo más fondo del mar, al fondo del mar, a las aguas oscuras y camina y pasa por las rocas, ¿no? Entonces está siempre jugando con las frases entre la superficie y lo más hondo del mar. Y como siempre que os enseño algún libro para que podáis ver por vosotros mismos cómo es este tono un poco marítimo de Virginia Woolf y cómo explora estos temas de los que os he venido hablando, os voy a leer algunas pildoritas de algunos fragmentos seleccionados de este libro. He seleccionado 5 fragmentos, pero podría haber seleccionado 500 literalmente. Para empezar, os diré que la primera página del libro, yo ya sabía que este libro iba a ser increíble solamente leyendo la primera página. Así que si lo tenéis por casa y queréis ver cómo es, leéis la primera página y vais a flipar en colores. Pero os quiero leer, para empezar, un fragmento en el que vais a ver un poco cómo escribe ella estos arranques de emoción absoluta que causan en una persona momentos pequeños, ¿no? Para daros un poco de contexto, James es el hijo de la señora Ramsay y la señora Ramsay es la madre de James. Y en este pasaje, el personaje desde el que está contado el pasaje está viéndoles al hijo y a la madre juntos. En cuanto uno levantaba los ojos y los miraba, los veía inundados de algo que ella llamaba sustancia de amor. Formaban parte de ese universo tan irreal como excitante y agudo en que se convierte el mundo mirado a través de los ojos del amor. El cielo los envolvía, los pájaros cantaban a su través, y lo que era aún más excitante, al ver acercarse al señor Ramsay y luego darse la vuelta y ver a la señora Ramsay sentada en la ventana con James y las nubes moviéndose y los árboles inclinándose, le pareció también como si la vida, de estar formada por menudos y aislados incidentes que vivimos uno por uno, pasase a ovillarse en un todo único, como una ola que te arrastra consigo, te levanta y luego te deposita de golpe allí en la playa.
aquí algo tan simple como estar viendo a un hijo y a una madre juntos provoca toda esta oleada de sentimientos que es casi como un tsunami para este personaje, ¿no? Cómo la fortaleza del amor la sacude por dentro, ¿no? Luego os voy a leer ahora un pasaje en el que se explora cómo al tener una relación estrecha o al querer tener una relación estrecha con la figura materna, uno siente que puede llegar a descubrir todo lo que necesita descubrir, ¿no? Que no necesita libros de texto ni simplemente con ser colmado por ese amor maternal y por esa unión estrecha con esa figura materna, ya uno tiene la sensación de que vaya a poder estar satisfecho de por vida, ¿no? Sentada allí en el suelo, abrazada a las rodillas de la señora Ramsay, lo más estrechamente posible y sonriendo al pensar que ella jamás podría adivinar la razón de tan estrecho abrazo, imaginaba que en las cámaras del cerebro y el corazón de aquella mujer, cuyo cuerpo tocaba tan de cerca, tal vez pudieran encontrarse, del mismo modo que se encuentran tesoros en las tumbas de los reyes, ciertas lápidas con inscripciones sagradas que le enseñarían a uno muchas cosas si fuera capaz de descifrarlas, pero que jamás se muestran abiertamente ni se hacen públicas. ¿Qué técnica, solo conocida por el amor o el ingenio, sería la que pudiese empujarle a uno a entrar en aquellas cámaras y recorrerlas? ¿Qué ardid para llegar a construir, como el agua que se vierte en una jarra, un todo con el objeto adorado, a ser inextricablemente uno y lo mismo? ¿Podrían acaso lograrlo la mente o el cuerpo, infiltrándose sutilmente en las enrevesadas galerías del cerebro o del corazón? ¿Podría el cariño, como lo llama la gente, hacer un solo ser de ella y la señora Ramsay? Porque no era el conocimiento, sino la unión lo que ella deseaba. Nada de inscripciones en lápidas, nada que pudiera estar escrito en ninguno de los idiomas conocidos por el hombre, sino la pura intimidad que en sí mismo entraña conocimiento. Eso es lo que había pensado aquella vez que hundió la cabeza en las rodillas de la señora Ramsay. Bueno, como veis, el libro gira mucho en torno a la figura materna y por eso os estoy leyendo alguno de estos pasajes dedicados a la figura materna. Os voy a leer uno más, que es en la página 84, en la que se explora el peso de ser madre y la dicotomía que existe entre el yo madre y el yo íntimo, ¿no? O sea, porque da la sensación de que las madres simplemente son madres, pero en realidad tienen todo un universo interior ajeno también a la maternidad, ¿no? No, pensaba mientras recogía algunas de las figuras recortadas por James, la nevera, la segadora, un señor de frac. Los niños nunca olvidan. Por eso debía tener uno tanto cuidado con lo que decía y con lo que hacía, y por eso también era un alivio cuando se iban a la cama. Ahora ya no tenía que pensar en nadie. Podía ser ella misma, existir por sí misma. Y de eso se sentía cada vez más necesitada últimamente. De pensar, bueno, ni siquiera de pensar, de estar callada, de estar sola. Todo su ser y su quehacer, expansivos, rutilantes, alborotadores, se desvanecían, y sentía, con una especie de solemnidad, cómo se iba reduciendo a sí misma, a un núcleo de sombra que se insinuaba en forma de cuña, algo invisible para los demás. Y luego, cambiando un poco de tema, más allá de la figura maternal, quería leeros en la página 174, hay todas unas páginas, son bastantes páginas, en las que se habla de una casa que ya no está habitada, que es increíble. Todas esas páginas a mí me dejaron, vamos, son una pasada. Y en este pasaje se habla
precisamente de lo vacía que queda una casa inhabitada. Y esto a mí, por ejemplo, me hizo pensar mucho en la casa de mis abuelos, ¿no? En una casa que ya no está habitada, una casa vacía, ¿no? Pero ¿cómo habla Virginia Woolf de ese vacío de la casa? Pues dice así: así que, con la casa vacía, las puertas cerradas y los colchones recogidos, aquellas ráfagas de aire extraviado como avanzadillas de un colosal ejército irrumpieron en tropel, azotaron las desiertas buhardillas, desconchadas y abandonadas a su deterioro, y a su paso por el salón y el comedor no encontraron otra resistencia que la de algún jirón colgante de cortina, alguna madera que crujía, las patas desnudas de una mesa o algún cacharro de porcelana o de barro ya sucio, desportillado y sin lustres. Solamente alguna prenda desechada y en desuso, un par de zapatos, una gorra de caza, alguna falda o abrigos viejos colgados en el armario, conservaba la huella de una forma humana, dejando constancia, con su mismo vacío, de que hubo un tiempo en que alguien llenaba aquellas prendas y les infundía aliento de vida, de que hubo unas manos que se atarearon cosiéndoles botones y corchetes, de que aquellos espejos habían tenido rostro y habían configurado un mundo cóncavo dentro del cual había girado una silueta, se había agitado una mano y se había abierto una puerta para dar paso a un tropel de niños bulliciosos que luego se habían vuelto a marchar. No me digáis que no es increíble, porque yo alucino. O sea, para mí esto es droga, literal. Esto mejor que cualquier droga, de verdad. Y luego en la página 248 os quiero leer uno de los pasajes que me han parecido más increíbles de todos. Bueno, es difícil, ¿no?, decirlo con este libro, pero es que es un pasaje tan increíble, tan lúcido, que os lo tengo que leer. Y habla sobre la relación entre un hijo y una figura paterna complicada, con un carácter difícil y que requiere emocionalmente mucho a su hijo. Aquí está viendo James, el hijo, a su padre leer un libro, ¿vale? En todo momento, a medida que su padre iba volviendo aquellas páginas, estaba esperando con terror que levantara la cabeza y se pusiera a hablarle destempladamente sobre lo que fuera. Podía pedirle explicaciones, por ejemplo, de por qué se había parado allí o de cualquier otra cosa irracional como esa. «Y si lo hace», se decía James, «saco una navaja y se la clavo en mitad del corazón». Siempre había mantenido ese viejo símbolo de la navaja que le clavaba a su padre en el corazón. Solo que ahora, como había ido creciendo, al mirar con fijeza rabiosa e impotente a su padre allí sentado, no era a él, a aquel viejo que leía, a quien quería matar, sino a aquello que descendía sobre él, posiblemente sin que él mismo se diera cuenta, a aquella repentina y feroz arpía de alas negras, de garras y picos fríos y afilados, que ataca una y otra vez. Recordaba muy bien sus picotazos en la pantorrilla desnuda una vez que lo atacó de niño, y que luego de pronto se va, y ahí quedaba nuevamente él, un pobre viejo, muy triste, leyendo un libro. Era aquello lo que quería matar atravesándole el corazón. El cómo el niño se va dando cuenta de que no es a su padre entero lo que odia, sino a una parte concreta del carácter del padre que casi le posee al padre, ¿no? Y que el niño no sabe tampoco hasta qué punto es responsable esa otra parte buena del padre de la parte mala. Bueno, es que es una pasada, es una pasada. Bueno, como veis, Virginia Woolf tiene una mirada muy especial,
lúcida y sensible de todo lo que narra. Y es que da la sensación casi de que si hubiese pasado media vida escuchando los secretos de cada personaje y cada objeto que narra, porque conoce cada cosa de la que habla por todos los ángulos, de arriba a abajo, de dentro a fuera. Y bueno, en definitiva, Alfaro es una exploración llena de sensibilidad y lucidez, como digo, de las dinámicas de la familia. Y en este caso de la familia Ramsey, pero que se pueden trasladar, yo creo, a todas las familias, muchas de las cosas que ocurren en esta familia. Y os va a hacer pensar, por eso, sobre vuestra propia familia, sobre vuestras propias relaciones personales con vuestra familia. Y es que este libro es como que os va a meter en una botella de cristal, os va a lanzar al mar y os va a mecer en sus olas, os va a hacer naufragar en diferentes orillas para que penséis diferentes cosas, ¿no? Sobre diferentes temas. Y cuando salgáis de esa botella de cristal, cuando terminéis el libro, no vais a ser los mismos. No vais a ser los mismos por 3 razones. Porque, en primer lugar, vais a ser mucho más conscientes de cada sentimiento que pasa por vuestro corazón. En segundo lugar, porque vais a saber ponerle palabras a ese pitido que ahora mismo igual no reconocéis del todo, a ese flujo de conciencia que hay en vuestro interior. Y porque vais a ver con mucha más lucidez todas esas vigas invisibles sobre las que se construyen los puentes de las relaciones personales. Y va a haceros pensar sobre vuestras relaciones personales, y por eso vais a salir de este libro teniendo vuestras relaciones personales mucho más reflexionadas y quizás con alguna que otra revelación. Bueno, espero que estéis teniendo un muy buen verano lleno de lecturas, que no hace falta que sean muchas, como os dije en el vídeo anterior, pero que espero que os estén llenando el corazón, que eso es lo importante. Y espero que estéis teniendo momentos muy bonitos, aunque sea en la intimidad de vuestro corazón, en vuestra conciencia, como al estilo de Virginia Woolf. Me despido de vosotros. Os veo en el próximo vídeo. Agur.